Seguimos con estos maravillosos estudios que estamos entregándoles estos fines de semana. En esta ocasión vamos a ver la parte número 14 de estos temas, donde estamos descubriendo el corazón de Dios. Cuán grande es ese corazón de Dios, lleno de amor, misericordia para el pueblo. Y hoy vamos a ver otro tema bajo un título, una pregunta especial que vamos a responder en esta mañana. El título que lo he puesto al mensaje es esta pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo pueden ustedes responder? ¿Cómo responderían a esta pregunta ustedes? Amén, gloria a Dios, el Señor está con nosotros. Pero qué fácil es decir esto cuando todo nos va bien. Pero cuando somos impactados por grandes problemas, ¿cuál es la respuesta de algunas personas? Cuando hay crisis en sus vidas, dificultades, adversidades están invadiendo a ellos, ¿cuál será la respuesta ante esta pregunta? Muchos de ellos han dudado y han dicho: ¿será que Dios está conmigo? E incluso dudan de la existencia de Dios. Para entender esto y responder esta pregunta, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 17, los versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos en las Biblias ya? Dice el versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y de aquí hemos tomado el título de este mensaje. ¿Se dan cuenta quiénes fueron los que hicieron esta interrogación y se hicieron esta pregunta? ¿Quiénes eran? ¿Eran filisteos? ¿Los moabitas? ¿Los cananeos? No eran esos inconversos, no eran aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Era el mismo pueblo de Dios que había visto las grandes hazañas, las maravillas que hizo allá en Egipto. Y acá empezaron ellos a dudar. Tremendo esto, ¿no? Y es así como nosotros también. La iglesia también ha expresado en muchas ocasiones esta pregunta: ¿será que Dios está conmigo o no? Cuando está pasando momentos adversos. En las experiencias, hermanos, que hemos tenido como siervos, hemos visto muchas personas enojadas con Dios porque les fue mal en algún negocio, porque tuvieron un traspié en la vida. Aprendamos de este mensaje, hermanos, y llevémonos una palabra de esperanza. Vamos entonces a ver 3 enseñanzas para responder a esta pregunta que un pueblo desesperado lo puede decir. Cualesquier persona que entre en desesperación puede altercar contra Dios. Y tenemos, hermanos, que afirmarnos en nuestra fe, conocerlo a Él, quién es y qué puede hacer en nuestras vidas para no cometer estos errores. Hoy vamos a ver entonces
estas tres enseñanzas, y la primera de ellos vamos a conocer cuál fue la reacción del pueblo ante la necesidad. Una reacción negativa del pueblo ante Dios por la desesperación en medio de una necesidad. ¿Cuál era el problema que estaban enfrentando ellos? ¿Por qué empezaron a dudar de la presencia de Dios? ¿No había agua? El líquido vital les había faltado en esta ocasión. Imagínense ustedes qué pasaría en sus vidas si por un largo tiempo no tuviesen agua. ¿Cómo reaccionarían? Todos vamos a decir, pues yo en ese momento doblaría las rodillas y como Elías clamaría a Dios. Pero no todos hacen eso, hermanos. Ahí vamos a ser probados nuestra fe. Entonces, veamos los versículos del 1 al 3. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. ¿Dónde estaba este desierto de Sin? Estaban ellos disfrutando de unas 12 fuentes de agua un poquito antes y también de unas palmeras, pero habían salido hacia Refidim, otro pueblo. Y la historia narra más adelante en Números 32, versículos del 12 al 14, que no solamente pasaron un cierto tramo, pasaron una gran distancia, porque dice que pasaron 2 puntos más hasta llegar a Refidim. O sea, fueron algunos días de caminata hasta allá, y entonces ahí les faltó el líquido vital y acamparon en Refidim. Aquí es donde tienen el problema. Seguramente que de las 12 fuentes de aguas donde tuvieron en Sin, pues se proveyeron de este recurso, caminaron y se determinó en el trayecto, y entonces llegan a Refidim. ¿Y qué es lo que pasa? Les falta agua para beber. Dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y ante esto, ¿qué hizo el pueblo? No levantó las manos a los cielos y dijo: Señor, tenemos esta necesidad, envíanos agua, que hubiera sido lo más adecuado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen? Altercan, dice, alterca el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esta palabra tentáis, la traducción más correcta es ¿por qué pruebas a Dios? Ellos estaban probándole a Dios. Ellos estaban dudando, ¿sí? ¿Saben que me ponía a pensar mientras estudiaba el mensaje y veía que estas protestas contra los líderes que están dirigiendo una nación, que están dirigiendo un pueblo, ha sido hasta bíblico, ¿no? ¿Contra quién se levantó el pueblo? Contra Moisés. Es así como en muchas ocasiones el pueblo, hablando aquí del Ecuador, cuando hay crisis se levanta contra el gobierno. Pero aquí marca la diferencia Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía a quien acudir y dar una solución positiva al pueblo, complacer al pueblo. Esa es la diferencia que marca aquí el conocer, el tener la presencia de Dios. Porque él, ¿qué va a hacer? Pedir ayuda a Dios y les concede la petición del pueblo. Pero los gobiernos terrenales, ¿qué es lo que hacen? En sus propias fuerzas tratan de luchar y dar la solución al problema y no lo pueden hacer. Por eso es un llamado a todos los gobernantes, que así como estuvo Moisés con Dios, también ellos se agarren de la mano poderosa del Señor para dar esas respuestas satisfactorias al pueblo, hermanos. Entonces, vamos a ver cómo este pueblo empieza a altercar, no solamente contra Moisés, sino también están contra Dios. Versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró, criticó contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estas personas otra vez veían la muerte, hermanos.
Siempre pensando lo negativo, una reacción negativa, les decía, ¿no? Y eso es lo que pasa con ciertas personas cuando están pasando momentos adversos, hermanos. Esas personas ven la muerte, no encuentran una salida al problema, piensan lo peor. Imaginación negativa. Hermanos, nosotros aquí tenemos que agarrarnos de la mano del Señor para no pensar de esa manera. Vamos a ver entonces aquí que es posible andar en total obediencia a Dios y enfrentar grandes problemas. Esto puede suceder, por eso estamos preparándolo al pueblo, hermanos. En esta vida no todo es color de rosa, dicen vulgarmente, ¿no? En esta vida vamos a tener problemas. Los más grandes siervos de Dios han pasado dificultades. ¿Saben que este pueblo, analicemos el versículo 1 para ver que ellos estaban obedeciendo a lo que Dios le había dicho? Versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, donde estaban cómodos, ¿no? Ahí con las fuentes, con las palmeras, por sus jornadas. O sea, ellos tenían una cierta cantidad de metros de distancia que tenían que recorrer cada día. Ahora les tocaba salir de ese lugar. Dice, conforme al mandamiento de Jehová. ¿Estaban o no estaban haciendo la voluntad de Dios? Ellos estaban obedeciendo, pero obedeciendo les viene este problema. No siempre la vida nos va a sonreír. Va a haber momentos difíciles a pesar de que nosotros estemos en total obediencia, porque será una prueba de nuestro Dios. Aquí prácticamente lo va a decir Dios, que le está probando la fe a este pueblo de Israel. Y es así como nosotros también en algún momento Dios nos va a probar, hermanos, y estemos preparados para enfrentar esos momentos de prueba. Sabemos que Dios no nos va a dejar en aquellas pruebas, porque dice que Él también con la prueba nos va a dar la salida. Dios sabe hasta dónde podemos nosotros resistir. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo una persona que vive fielmente haciendo la voluntad de Dios puede también pasar momentos difíciles. Y he puesto aquí un ejemplo de un siervo que estaba dirigiendo la adoración en el templo, de cómo en un momento inesperado, cuando había problemas en él, empieza a renegar de la vida, a criticar también. Vamos a ver lo que pasó con el siervo Asaf en el libro de los Salmos. Acompáñenme a Salmos capítulo 73, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Él aquí renegando de vivir en santidad, dice: ¿para qué estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo estoy aquí viviendo conforme a lo que Dios me ordena y me van a venir problemas. En vano he hecho esto. Y hay muchas personas que han renegado así con Dios. ¿Por qué me pasa esto? Si yo estoy viviendo conforme a lo que Dios me dice, yo estoy sirviéndole, estoy haciendo obras para Él, y me viene este problema. Estamos hablando de un salmista, de alguien que estaba adorando en el templo, dirigiendo el cántico a la congregación. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se dan cuenta cómo este varón fiel, sirviéndole al Señor, también enfrentó momentos críticos? Estemos preparados, hermanos, para fortalecernos en la fe en el Señor, y en aquellos momentos que vengan dificultades, en Él encontrar la salida. Vamos a tener entonces esa firme esperanza, fortalecernos en la fe en esta mañana, llevándonos todas las promesas que el Señor nos trae. Ahora, probar a Dios, dudar de su poder y dudar de la presencia de Él en nuestras vidas significa que nuestro corazón está endureciéndose. Y esto es lo que estaba pasando ya con el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que pasaba? Apenas había un problema, ¿qué hacían ellos? Renegaban, reclamaban, y empezaba a endurecerse ese corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en esto.
Seamos aquellas personas que sepamos aceptar la voluntad de Dios. Habrá momentos de prueba, habrá situaciones difíciles en nuestras vidas. Y aquí tenemos que agarrarnos de esa esperanza que el Señor nos da. Conocer todo lo que el Señor ha hecho en otros tiempos para tener esa confianza que no nos dejará en ese lugar, no nos dejará en esa condición, hermanos. Vamos a salir victoriosos. ¿Saben qué? Este pueblo había visto pues todas las grandes cosas que hizo anteriormente. Ya habían estado ellos recibiendo el maná en sus propios domicilios, junto a sus casas, a sus tienditas donde estaban ellos morando. Estaba la provisión alimenticia. Y empezaron ahora a dudar de que Dios también le pueda proveer de este recurso que necesitaban. Nunca dudemos del poder de Dios. ¿Saben qué? Yo considero que es el mayor pecado, podemos considerarlo, dudar del poder de Dios. ¿Por qué? Porque estoy pensando que es un Dios que no tiene ese poder para proveerme. Es un Dios inútil. Y ese no es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Es un Dios grande en poder, grande en misericordia y grande en amor para todo el pueblo. Entonces, seamos esas personas que siempre llevemos esa fortaleza a través de esas promesas que nos da cada día. Vamos a ver entonces aquí en el Salmo 95, versículos del 8 al 10, que cómo Dios mismo lo reclama a través de este siervo. Y recuerda lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Veamos en el versículo 8 que dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Está haciendo referencia a aquellos padres que en ese lugar estaban ya endureciendo su corazón. ¿Por qué lo dice esto? Como en el día de Masá en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y luego dice pues, y vieron mis obras. Hay muchas personas que prueban a Dios en los momentos difíciles. Empiezan a renegar. Empiezan a pensar que la presencia de Dios no está con ellos. Se apartan de la iglesia. Porque hay muchas personas que se van de la iglesia porque están pasando pruebas. Han llegado dificultades a sus vidas y empiezan a pensar de que Dios no existe, Dios no es real, que conmigo no está, solamente le da a otras personas. Entonces dice aquí, pues ellos vieron mis obras. Estas personas, hermanos, empiezan a probarle a Dios cuando enfrentan estos problemas. Tantas personas han dicho: yo vuelvo a la iglesia si salgo de este problema y veo la mano de Dios. Así que, pastor, venga a orar en mi casa. Y una vez que salga de este problema, entonces creeré que Dios existe y que está conmigo. Esto es probarle a Dios, hermanos. No saben aceptar las pruebas que Dios envía. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios le estaba probando al pueblo. Y yo entre mí me decía, pues, ¿quién prueba a quién aquí en el desierto? ¿Los israelitas probando a Dios? ¿O Dios probando a los israelitas? Deuteronomio, ¿alguien me ayuda? Mi hermano José. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, donde es claro en decir Dios: yo les hice pasar todas estas dificultades porque quería ver qué es lo que había en sus corazones. ¿Qué dice la palabra en voz alta? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta qué es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel en ese momento? Estaba probando esa fe que ellos tenían, ¿no?
Ellos debían demostrar que sí, han visto las cosas grandes del Señor y ahora le creo a Dios por todo lo que demostró allí en Egipto y lo que está demostrando en este trayecto a la tierra prometida. Pero ese pueblo empezó a dudar y no estaba pasando la prueba. Más bien ellos quisieron probarle a Dios. ¿Quién prueba a quién? ¿Nosotros debemos probar a Dios o Él nos debe probar a nosotros? Eso es lo correcto. Dios es aquel que nos debe probar cómo estamos en nuestra fe. Y no nosotros de estar altercando contra Dios. Entonces, sigamos. El versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije: pueblo que divaga de corazón. Y no han conocido mis caminos. Hasta ahora no entienden ustedes qué es lo que yo tengo planificado para todo este pueblo. Nunca cerremos nuestro corazón. Si en algún momento llegan esas pruebas a nuestras vidas, hermanos, sepamos aceptarlas, agarrarnos de la mano del poderoso Dios, porque sabemos que así saldremos victoriosos, hermanos. Siempre con esperanza, hermanos. Ahora, sabemos que ellos estaban camino a la conquista y por eso estaban pasando todos estos problemas. Camino a conquistar nosotros también las promesas. Enfrentaremos diversas dificultades, por tanto, no reneguemos de tales situaciones, tales tribulaciones, tales adversidades que se nos presenten. ¿Por qué estaba pasando el pueblo de Israel esta situación? Ellos estaban caminando hacia la tierra prometida. ¿Qué le dijo Dios? La promesa para Abraham y ahora concretándose ya con el pueblo de Israel. Ustedes son aquellos que van a heredar esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero para llegar a ese lugar, ellos tenían que enfrentar todas estas dificultades y lo estaban enfrentando. Tranquilamente, si Dios hubiera querido, les hubiera dejado allá en mismo en Egipto como ellos anhelaban. En esclavitud, junto a las ollas de comida que estaban citando en el mensaje anterior, ¿no? Junto a los peces, a los panes que estaban sirviéndose, ahí hubieran estado, según ellos, cómodos, pero esclavos. Luego llegaron a ese desierto de Zin, donde tenían fuentes de agua y tenían palmeras. Dios también, si ellos querían, lo hubieran dejado ahí. Pero eso no era el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? De encaminarlo mucho más allá, una bendición más grande a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Estas personas reclamaban y tal vez vueltas se recordaban de aquellos momentos que estaban pasando en Egipto y decían: allá hubiéramos estado tranquilos, pero no hubiéramos estado pasando este momento difícil. Esto, hermanos, debemos nosotros llevar a reflexionar también qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Muchas personas son conformistas y en ese lugar donde ellos están, han recibido una pequeña bendición, ahí quieren permanecer y no quieren enfrentar mayores problemas, a veces esas dificultades, esas barreras que tienen que pasar para avanzar a mayor bendición. Nosotros, hermanos, entendamos de este mensaje. Dios tiene grandes planes para nosotros. No nos quedemos sentados en el lugar donde estamos. Así como siervos de Dios, tenemos que prepararnos para seguir nosotros sirviendo al Señor en mejores lugares. Ustedes jóvenes, y yo siempre hago referencia y motivo a los jóvenes que están estudiando. Hay muchas personas, hermanos, muchos jóvenes que por no enfrentar esos momentos difíciles de hacer los deberes, enfrentarse tal vez a algunos profesores que no tienen la adecuada forma de enseñanza, no esforzarse haciendo un poco más de esfuerzo, sí, para anochecerse, amanecerse, trasnocharse haciendo los deberes. Ellos prefieren ahí quedarse con el bachillerato. ¿Qué hace ahora un joven con el bachillerato? Es necesario que ahora tengan un título de tercer nivel estos jóvenes para que puedan conseguir un trabajo y sean bien remunerados. Pero hay jóvenes que como no quieren esforzarse, no quieren trasnocharse, ¿qué es lo que dicen? Aquí me quedo. No quieren enfrentar esa dificultad, esa situación difícil que tienen que sortear. Yo recuerdo, hermanos, hace unos días yo visité a una familia
no creyente. Y si es creyente, no es cristiano, tiene otra denominación. Esta persona tiene un padre adinerado, muchos recursos. Este jovencito ha estado estudiando, creo que es ingeniería o tecnología en robótica. Ha sacado ese título, se ha quedado ahí y no tiene trabajo todavía. Pero dice que le ha presentado una oportunidad de seguir estudiando en la Escuela Politécnica del Ejército, creo que es. Y el padre le dice: mi hijo, yo quiero darte esto. A mí no me importa pagar lo que cueste allá, porque esa escuela es un poco costosa, ¿no? Pero quiero que tú estudies y alcances la ingeniería. ¿Saben lo que dijo el joven? No, ahí me quedo yo, porque yo sé que allá me van a esforzar mucho y tengo que perder horas de sueño, tengo que pasar noches sin dormir para avanzar a una ingeniería. ¿Qué era lo que estaba haciendo este joven? No quería esforzarse. Hermanos, muchos de ustedes quieren quedarse conformes con lo que tienen porque no quieren esforzarse un poco más. Dios tiene grandes planes, grandes promesas para todos nosotros, pero tenemos que nosotros esforzarnos, hermanos, y enfrentar aquellas situaciones difíciles. Este pueblo de Israel estaba caminando hacia la tierra prometida. Entonces, motivémonos a seguir adelante, hermanos. Entonces vemos la primera parte respondiendo a esta pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vemos aquí en primer lugar, hermanos, que sabemos que la presencia de Dios nos acompaña siempre y no reneguemos en esos momentos de prueba. Segunda verdad que encontramos: la reacción adecuada del siervo ante la queja del pueblo para que Dios evidencie su presencia. Y aquí aprendamos, hay momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Moisés cuando vio que este pueblo empezaba a renegar, a altercar contra él y contra Dios? Versículo 4, Éxodo capítulo 17, versículo 4 dice: entonces clamó Moisés a Jehová. Esto debía hacer todo el pueblo al ver la necesidad que ahora estaban enfrentando, hermanos. No había agua, ¿qué debían hacer? Levantar ese clamor a Dios y decirle: Señor, auxílianos, necesitamos de esta provisión. Pero ellos, en lugar de hacer esto, ¿qué hicieron? Renegaron. En muchas ocasiones nosotros empezamos a buscar culpables de la situación, porque inmediatamente señalaron al siervo Moisés y dijeron: tú eres aquel responsable, ¿para qué nos sacaste? Y por eso lo digo esto, hermanos: la respuesta a las pruebas, a los problemas, a las dificultades, la encontramos en oración, la encontramos de rodillas delante del Señor. ¿Encontró la respuesta Moisés a esta grave situación? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a responderle Dios después que Moisés hace esto y le dice: Señor, este pueblo empieza a renegar? Versículo 4 que acabamos de leer dice: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me van a apedrear. Yo creo que este pueblo, en la desesperación que estaba y con esa furia que se levantaron ahora, podían hacer esto, hermanos. Podían terminar con la vida de Moisés. Y entonces aquí viene el favor de Dios. Y vemos aquí una tercera enseñanza: la evidencia de la presencia de Dios junto al pueblo para saciarlo. Pero ¿cuándo se manifestó aquí la presencia de Dios? Cuando Moisés levantó ese clamor a él y le dijo: Señor, auxíliame, porque este pueblo me va a matar, en otras palabras. Cuando estemos en los problemas, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, levantarse, clamor a Dios y esperar en Él, porque estamos convencidos que Él escuchará nuestra súplica y vendrá esa ayuda de su parte. Amén. Entonces, los versículos del 4 al 6 vemos la respuesta, del 5 al 6. El versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste del río. Si se dan cuenta cómo aquí le está dando instrucciones y le está proveyendo de recursos para que él enfrente la situación.
Es así como Dios nos prepara para enfrentar todo momento difícil. Y Él está junto a nosotros para demostrar ese poder. Versículo 5, versículo 6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué más vemos aquí en Moisés? Levantó ese clamor y vemos que fue instruido por el Señor, y también vemos obediencia. Si Dios pone en nuestros corazones hacer algo para proyectarnos a grandes cosas, tenemos que hacerlo, no debemos dudar, hermanos. Él dice: pues yo voy a estar contigo. Y Moisés, ¿qué es lo que hace? Lo hizo así. Obedeció. Nunca, entendamos esto, hermanos, Dios nunca desampara a sus hijos fieles. Y este fue Moisés. Él es el ejemplo. Por eso nosotros en el libro de Hebreos encontramos como un héroe de la fe también a Moisés. Él es el ejemplo a seguir, sí. Vemos aquí cómo Dios se manifiesta con este hombre fiel. ¿Qué pasó? Le dio esta agua para que beban todos aquellos que estaban necesitados. Dios siempre está con aquellos hijos fieles. Nunca perdamos las esperanzas, hermanos, cuando nos sentimos ahí asediados por un problema. Es Dios con nosotros, y Él es aquel que nos va a proveer de sus recursos para salir victoriosos de aquella situación. Vamos a tomar el ejemplo de otro siervo fiel, de cómo cuando Dios estuvo con este varón, él fue prosperado, salió victorioso, y en medio de una adversidad, él era aquel que encontró victoria. Vamos a ver en Génesis capítulo 39, versículo 21. Génesis 39, versículo 21. Este es el ejemplo que nos da. Ahora es un ejemplo de José, ¿no? Vamos a ver, dice la palabra: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿De quién estamos hablando aquí? De José. ¿Cuál era la situación que estaba pasando? Estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por una acusación injusta. Él más bien había sido ofendido y le acusaron, y este señor Potifar, ¿qué es lo que hace? Le envía a la cárcel. Hermanos, si alguien de ustedes ha sido acusado injustamente y tiene que enfrentar litigios, juicios legales, y ha sido sentenciado a la cárcel, de pronto a cumplir una condena, tengan fiel esperanza de que en ese lugar Dios va a estar con ustedes. Él va a estar ahí para hacerles sobresalir entre todo ese grupo. Están en los textos. ¿Alguien me puede leer los versículos 22 y 23? ¿Qué dice? Amén. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Gracias, hermanas. ¿Se dan cuenta que en ese lugar él fue el líder ahora? Sobresalió entre todo ese grupo y estaba ahora visto en gracia delante del jefe de la cárcel. Y dice que ahora le puso al cuidado de todo. Estaba como el rey ahí, José. ¿En qué lugar? En la cárcel, hermanos. No temamos a los momentos difíciles. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y dice que todo lo que José hacía, ¿qué pasaba? Prosperaba, hermanos. Dios nos puede llevar a prosperidad, una prosperidad sana, hablándoles, hermanos. En los momentos más difíciles, en los lugares desérticos, ahí Dios nos puede llevar hacia la prosperidad. Siempre confiemos que el Señor es aquel que nos va a dar victoria, hermanos. Ahora, Dios puede abrir fuentes de provisión en lugares y momentos donde menos lo esperamos. Aún en ese lugar donde yo no tengo una respuesta al problema.
En muchas ocasiones nos vemos así, turbados por los problemas gigantes que han llegado a nuestra vida. Y decimos ahora, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién podrá defenderme? Y no aparece nadie en ese momento. Pero sabemos que hay uno en los cielos, uno que está en nuestras vidas, que nos va a ayudar en ese momento difícil, hermanos. Y a pesar de que el momento sea tan crítico, vendrá la salida, vendrá la provisión, vendrá el sustento de parte de nuestro Dios. Vamos a ver un texto en Isaías, capítulo 43, versículos 19 y 20, para llevarnos una maravillosa promesa. Dice la palabra: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿A qué evento se está refiriendo esto? Es a ese mismo momento difícil que estaba pasando el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y saben cómo Él les guiaba en el desierto? Estaba la nube y la columna de fuego, y a través de ella se guiaba el pueblo de Israel. Hay momentos críticos en nuestras vidas, hermanos, que no encontramos salida, pero Dios va a poner la salida, a pesar de que sea la situación muy crítica. Y luego dice, pues, y ríos en la soledad. Hemos visto personas que se sienten tan solas, estando rodeados de una multitud, y no encuentran un refugio. Toman decisiones inadecuadas en esos momentos. Son personas que no tienen esperanza en Dios. Dios nos dice aquí, en ese momento de soledad, yo voy a ponerte tanta bendición para que sientas esa compañía. Versículo 20: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Una promesa maravillosa, hermanos. ¿Qué nos está diciendo en este último versículo? Todos aquellos que te están rodeando, todos los que están a tu alrededor, en tu entorno, van a conocer el gran poder de Dios y van a ver a un pueblo bendecido, porque ese es mi pueblo, el pueblo que me pertenece. Eso nos dice este versículo, citando a las fieras del campo, incluso a las personas impías que en algún momento van a ver victorioso a ese pueblo de Dios, al pueblo elegido por Él. Ahora, hermanos, esto lo vamos a alcanzar nosotros cuando estamos en Cristo, y por eso digo aquí que solo en Cristo tenemos esa fuente de agua que necesitamos para saciarnos diariamente hasta la eternidad. Todos los días de nuestra vida podemos alcanzar esa agua de vida para sobreponernos en esos momentos difíciles si estamos con el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en sus vidas? Amén. Y somos nosotros los que vamos a recibir esa provisión, hermanos. Esa fuente de agua que salta desde nuestro interior, que nos fortalece en esos momentos difíciles. Y por eso veamos este texto. ¿Saben qué? Esto de la fuente de agua en el desierto era una imagen, un símbolo, hasta un tipo, puedo considerarlo, de Jesús, porque así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice que todos bebieron de aquella roca, y la roca que les dio agua, que les seguía, significaba o era Cristo. Y por eso acá el Señor, en este texto, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 hasta el 39, nos dice esta verdad. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí detengámonos un rato para ver el contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde estaba proclamando esta verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban celebrando la fiesta
de los tabernáculos. ¿En honor a qué se celebraba eso? Recordando aquel momento que Dios les había sacado de aquella esclavitud egipcia y les puso en el desierto a morar en tiendas. Esas eran las moradas de ellos. Y aquí en estos lugares pues reconocían todo, en estos tiempos de fiesta reconocían lo que el Señor había hecho allá en el desierto. Y entonces considero que ellos estarían ahí recordando aquellas cosas que hizo entre ellos, entre todas esas cosas, el agua que fue provista de parte de Dios a través de esa roca. Y dirían ellos, pues el Señor allá nos dio victoria, dejó anegados a aquellos egipcios en el mar, nos proveyó de maná y también nos dio agua para beber. Ese es el Señor que queremos siempre, queremos que esté presente. Y entonces Jesús dice esto, siguiente versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Una promesa que les daba a todo ese pueblo y promesa para nosotros también que lo hemos recibido ahora, que ese Espíritu, el Espíritu que iba a venir en nosotros sería esa fuente de agua de vida que salta desde nuestro interior, hermanos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Amén. También tienen el Espíritu Santo y esa fuente de agua de vida que salta desde su interior. Ahora, hermanos, entendamos que es Dios a través de su Espíritu Santo ayudándonos en esos momentos difíciles. Hay muchas personas que están sedientas y esa sed espiritual les está matando, hermanos. Les está llevando a depresión, a aflicción, a tomar decisiones tan inadecuadas que les traen graves consecuencias. Así que le invitamos a todas aquellas personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo, que reciban también esa bendición de esa agua que nacerá desde su interior para fortalecerse en esos momentos difíciles. Veamos otro texto en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente tenemos esperanza de tener esa paz, ese gozo, ser saciados de esa sed mientras vivamos en este mundo, sino también para la eternidad, hermanos. Veamos un poquito el contexto, qué era lo que pasó y por qué lo dijo el Señor Jesús estas palabras: del agua que yo le daré será en él esa fuente que salte para vida eterna, hermanos. Está hablando aquí Jesús con la samaritana. Con la samaritana. ¿Qué era lo que había pasado? Pues ellos estaban caminando hacia Samaria y se quedan junto al pozo de Jacob. Y estando Jesús ahí, que sintió cansancio, tuvo sed también, estuvo junto al pozo y se acerca una mujer de origen samaritano. Y entonces empieza la conversación. Jesús le pide: dame de beber. Y la samaritana dice que entre judíos y samaritanos no se llevan, y cómo no le estás pidiendo agua a mí, ¿no? Y Jesús le dice: si supieras quién te está pidiendo que les des de beber, a él le pedirías un agua que nunca se te va a acabar. Y entonces la mujer le dice: dame de esa agua. Y el Señor le cambia la conversación y le dice: ahora anda y ve a tu esposo. Quería también que él reciba posiblemente, ¿no? ¿Y qué le responde la mujer? No tengo marido.
Y le dice Jesús, bien lo has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿A qué hora era que la mujer se había acercado al pozo? Al mediodía. Y dice que en el contexto, ya esto es algo histórico, en el contexto de estos tiempos, las mujeres o bien madrugaban a sacar agua o venían a la tarde, porque posiblemente pues en ese horario estaba sólido ese lugar, el sol fue muy abrasador, muy intenso, o tal vez andaban hombres en aquel lugar. Y esta persona llega allá. Entendemos aquí que esta persona tenía otro objetivo y decía, pues ahora he pasado por 5 maridos y el que ahora tengo no me satisface, no me llena, no cumple mis anhelos, mis deseos. Me voy a ver, tal vez haya otro por allá. Y se acerca esa hora. Aquí Jesús entiende la necesidad que hay en esta mujer. Hay muchas personas, hermanos, que están en esa condición. Hemos visto hombres, mujeres en este mundo que se comprometen con una pareja, dejan esa porque no les satisface, buscan otro y tampoco les satisface y siguen así progresivamente y nada les satisface. Jesús dice, pues, aquí el agua que yo te voy a dar, esa agua es la que te va a satisfacer. Solamente Jesús es aquel que puede suplir todas las necesidades que nosotros tengamos, hermanos. Y por eso tenemos que buscar a Él. Siempre pues la presencia del Señor en nuestras vidas es aquella que nos va a suplir las necesidades que tengamos a cada instante, mis hermanos. Entonces, estamos aquí para seguir fortalecidos en el Señor, buscando de su presencia, confiando que Él está presente para ayudarnos en aquellos momentos de necesidad. Dudar del poder de Dios y poner a prueba es un pecado que queda marcado para siempre en la memoria de Dios y en la nuestra, hermanos. Muchos de nosotros nos lamentamos por lo que en algún momento hicimos. Renegamos contra Dios. Hemos renegado de la situación que estamos pasando y por eso pues hemos encontrado graves situaciones, consecuencias a causa de nuestras malas decisiones. En el versículo 7, regresando a Éxodo capítulo 17, Moisés le pone un nombre a este lugar por la actitud que tuvo el pueblo. Versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Meriba y Masá. Masá significa prueba, tentación, y esto prácticamente lo hicieron contra Dios. Y esto de Meriba es la actitud que ellos tuvieron, el enojo, la rencilla. Y entonces queda marcado este sitio ahí, Masá y Meriba. Que no pase eso en nuestras vidas, hermanos. Siempre nosotros seamos sumisos al Señor. Sepamos aceptar su voluntad y sepamos tener confianza en Él. Entendamos que la presencia de Dios en nuestras vidas permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo, pues, las escrituras dicen del Señor, no, esto dijo del Espíritu que había de venir, que de su interior correrán ríos de agua viva, que salte para vida eterna, hermanos. La presencia del Señor no solamente que está en este lugar, sino también está dentro de nosotros. Amén. Y por eso vamos a decir, Señor, yo contigo voy a vencer toda adversidad. Voy a caminar hacia la conquista. Voy a llegar a alcanzar aquellas promesas que nos has dado. Y no voy a temer esos momentos de adversidad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y decirle, Señor mi Dios.